Parachá Bejucotai. Si anduvieres Bejucotai en mis ordenanzas, observan mis bisbot y lo obedecen, entonces yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada, la ares dará su producto y los árboles en el campo darán su fruto. El tiempo de trillar se extenderá hasta la cosecha de uvas y la recogida de uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar la simiente, la cera. Comerán tanta comida como quieran vivir seguros en su tierra. Yo daré shalom en la tierra. Ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie. Yo despojaré la tierra de animales salvajes. La espada no irá por entre tu tierra. Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán delante de su espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán delante de su espada. Yo me volveré hacia ustedes, los haré productivos, aumentaré sus números y afirmaré mi pacto con ustedes. Ustedes comerán de todo lo que quieren de la cosecha del año anterior y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Yo pondré mi miscan entre ustedes y mi nefesh, mi ser, no los aborrecerá, sino que yo caminaré entre ustedes y seré ser supremo, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Yahweh, su ser supremo, quien los sacó de la tierra de Misraín para que no fueran sus esclavos. Yo que he quebrantado los barrotes de su yugo para que puedan caminar derechos. Pero si ustedes no me escuchan a mí y obedecen a todos estos misbot, y si aborrecen mis hukim, ordenanzas, y rechazan mis patín, juicios, para no obedecer todos mis misbot, sino que quebrantan mi pacto, mi brit, entonces yo, por mi parte, haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante, fiebre crónica, para nublar su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes que sembrarán su simiente, su cera, para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Yo pondré mi rostro contra ustedes, sus enemigos los derrotarán. Aquellos que los odian los hostigará y huirán cuando nadie los persiga. Si estas cosas que yo les no los hacen escucharme, entonces yo los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. Yo romperé el orgullo de ustedes. Tienen en su propio poder. Yo haré su chamayín como hierro y su tierra como bronce. Gastarán sus fuerzas en vano porque la tierra no dará su producto y los árboles en el campo su fruto. Sí, si van contra mí y no me escuchan, yo aumentaré las calamidades 7 veces, de acuerdo a sus pecados. Yo mandaré animales salvajes entre ustedes y ellos les robarán de sus hijos, destruirán sus animales de cría y reducirán sus números, hasta que sus caminos estén desiertos. Si a pesar de todo esto, ustedes rehusan mi corrección y aún van contra mí, entonces yo también iré en contra de ustedes si yo, los golpearé 7 veces más por sus pecados. Yo traeré la espada contra ustedes, la cual ejecutará la venganza de mi pacto. Estarán apretujados dentro de sus ciudades, y yo mandaré enfermedad entre ustedes, y ustedes serán entregados al poder del enemigo. Yo cortaré su suministro de lejen, tortas, para que 10 mujeres horneen su lejen y un horno, y les entregarán el lejen por peso, y comerán, pero no estarán satisfechos. Y si por todo esto ustedes aún no me escuchan, sino que van contra mí, entonces yo iré en contra de ustedes furiosamente. Yo también los castigaré 7 veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus propios hijos, comerán la carne de sus propias hijas. Yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar al sol y echaré los cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos. Y yo los detestaré. Yo detestaré sus ciudades y haré sus misdash desolados, para así no oler sus aromas fragantes. Yo desolaré la tierra, para que sus enemigos que viven en ella estén atónitos por ello. A ustedes yo los
dispersaré entre las naciones y yo sacaré la espada por persecución tras ustedes. Y su tierra será una desolación y sus ciudades desiertas. Entonces por fin la tierra se le pagará su Shabbatot por el tiempo que yazca desolada y ustedes estén en las manos de sus enemigos. La tierra descansará y se les pagarán su Shabbatot. Sí, por el tiempo que yazca desolada tendrán su descanso, el descanso que no tuvo durante el Shabbatot de ustedes, cuando ustedes vivían allí. En cuanto a aquellos de ustedes que quedaron, yo llenaré sus corazones con ansiedad y sus enemigos, de sus enemigos. El sonido de una hoja del viento los asustará, y así huirán como uno huye de la espada, y caerán cuando nadie les esté persiguiendo. Sí, con nadie persiguiendo, ellos tropezarán y unos con otros, así como si huyeran de la espada. No tendrán poder para pararse delante de sus enemigos. Entre las naciones ustedes perecerán y la tierra de sus enemigos los devorará. Aquellos de ustedes que queden consumidos en la tierra de sus enemigos por culpa de sus pecados, los padres de sus padres por culpa de sus pecados y de sus padres. Entonces ellos confesarán sus pecados y de sus padres, y los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. En ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos. Pero sus corazones incircuncisos se harán humildes, y ellos habrán sido pagados el castigo de su fechoría. Entonces yo me acordaré de mi pacto de Brit con Jacob, también del Brit con Isaac y de mi Brit con Abraham. Y me acordaré de la tierra, porque la tierra ya será abandonada sin ellos y será pagada su Shabbatot, mientras yace desolada sin ellos, y ellos serán pagados el castigo por sus pecados, porque ellos rechazaron mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas. Aún a pesar de todo esto, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente. Así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh, su ser supremo. Yo me acordaré del pacto de sus padres, quienes saqué de la tierra de Misrayim con las naciones mirando, para que yo pueda ser supremo, ser su ser supremo. Yo soy Yahweh. Estos son los Joquín, las ordenanzas, Mitpatim, los juicios, y la Torah que Yahweh dio a los Beneí de Israel en el monte Sinaí, por medio de Moche. Yahweh dijo a Moche: dirá a los Beneí de Israel, si alguno hace voto a Yahweh, claramente definido, a darle una cantidad igual al valor de su hermano, el valor que asignarás a un hombre entre las edades de 20 y 60 años será 50 shekel de plata, 1,25 libras, con el shekel del lugar Kadosh con medida. Si una mujer, 30 shekel. Si es joven, entre 5 y 20 años, asignar un valor de 20 shekel por un joven y 10 por una joven. 20 shekel por un joven y 10 por una joven. Y si un bebé de 5 meses a 1 año de edad, 5 shekel por un varón y 3 por una hembra. Si es una persona pasada de 60, 15 shekel por hombre y 10 por una mujer. Si la persona es muy pobre para ser evaluada, póngala delante de Cohen, quien le asignará el valor de acuerdo con sus medios de la persona que hizo voto. Si el voto es por el valor de un animal y que del tipo usado cuando el pueblo trae la ofrenda de Yahweh, todo lo que una persona de tales animales será Kadosh. Y no lo cambiará y reemplazará sustituyendo por un animal bueno por uno malo y viceversa. Si él hace tal sustitución, ambos, el animal original y el que reemplaza, serán kadoshim. Si el animal es inmundo, tal como se pueda usar en una ofrenda de Yahweh, él lo pondrá delante del Cohen. El Cohen lo pondrá un valor sobre él y la relación a sus buenos y malos puntos. El valor puesto por ti, el Cohen permanecerá.
Pero si la persona que hace el voto desea redimir el animal y añadirá una quinta parte de su evaluación, cuando una persona dedica a su casa para hacer kadosh para Yahweh, el Cohen pondrá un valor sobre ella y con relación a sus buenos y malos puntos de valor estimado por el Cohen permanecerá. Si el que la dedica desea redimir su casa, debe añadir una quinta parte del valor que tú les has estimado y se revertirá a él. Si una persona dedicada a Yahweh es parte de un campo que pertenece a la posesión de una tribu, no evaluarás de acuerdo a su producción de su simiente. Con un homer de cera de cebada teniendo un valor de 50 shekel de plata, 1 a 1/4 de libras. Si él dedica su campo durante el año de Yobel, esta evaluación estará firme. Pero si él dedica el campo después de Yobel, entonces el Cohen medirá el precio de acuerdo a los años que quedan hasta el próximo Yobel, con la correspondiente reducción de su evaluación. Si el que está dedicando el campo desea redimirlo, añadirá una quinta parte de su evaluación y el campo será apartado para que se devuelva a él. Si el vendedor no desea redimirle el campo, o si el tesorero de los Kohanim ya ha vendido el campo y alguien más ya no puede ser redimido, pero cuando el comprador tenga que valorar el campo en el Yobel, se convertirá Kadosh para Yahweh. Como un campo dedicado incondicionalmente pertenecerá a los Kohanim. Si él dedica a Yahweh el campo del cual ha comprado un campo que no es parte de la posesión de su tribu, entonces el Cohen medirá el valor de acuerdo a los años y quedan hasta el año de Yobel. Y el hombre en el mismo día pagará una cantidad, puesto que es Kadosh para Yahweh. En el año de Yobel, el campo regresará a la persona quien fue comprado, esto es, a la persona a cuya posesión tribal pertenece. Todas las evaluaciones serán de acuerdo al shekel del lugar Kadosh, 2/5 de una onza, 20 gerat por shekel. Sin embargo, el primogénito entre los animales puestos ya nacido como primogénito para Yahweh, nadie puede dedicar ni buey ni oveja, pues que ya pertenecen a Yahweh. Pues si es un animal inmundo, él puede redimirlo al precio de que tú le evaluaste, añade una quinta parte, y si lo redime será vendido al precio del cual tú le evaluaste. Sin embargo, nada dedicado incondicionalmente que una persona puede dedicar a Yahweh de todo lo que él posee, persona, animal, campo, pues posea, será vendido o redimido, porque todo lo que ha dedicado incondicionalmente es especialmente Kadosh para Yahweh. Ninguna persona que haya sido sentenciada a morir o así incondicionalmente dedicada para ser redimida será puesta a muerte. Toda la décima parte de la ares, y ya sea la simiente plantada o fruto de árboles pertenecen a Yahweh, es Kadosh para Yahweh. Si alguno puede redimir algo de su décima parte, añadirá una quinta parte de ello. Todas las décimas partes de la manada y del rebaño, todo lo que pasa por debajo del callado, del roi, la décima parte será Kadosh para Yahweh. El dueño no preguntará si el animal es bueno o malo, o si él no puede cambiar, o si lo cambia a ambos, o el que lo sustituye serán Kadoshim. No pueden ser redimidos. Estos son los Bisbot, los cuales Yahweh dio a Moshe para los Beneí de Israel en el monte Sinai. Hastara, Jeremías 16:9 al 17:14. Oh Yahweh, tú eres mi fortaleza, mi refugio en tiempos de aflicción. Los Goim vendrán a ti desde los confines de la tierra, diciendo que vanos eran los ídolos que nuestros padres se procuraron, y no hay ayuda en ellos. ¿Puede el hombre hacerse seres supremos para sí? Estos no son seres supremos, por lo tanto, yo en este tipo manifestaré mi mano a ellos y yo los haré conocer mi poder y mi fuerza. Entonces, ellos reconocerán que mi Shem, mi nombre, es Yahweh. El pecado de Yehudá está escrito en una pluma de hierro. Está grabado con el punto de diamante en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus misbet, en el altar. Tal como memorial contra los Beneí, así recuerden su misbet, su altar y los será junto a los árboles frondosos y sobre los montes altos.
Sobre los montes en el campo, tu riqueza y tus tesoros serán saqueados, a causa de tu pecado en tus lugares altos por todo tu territorio. Tú renunciarás a tu pertenencia sobre tu herencia, la cual te di. Yo te haré servir a tus enemigos en una tierra que tú no conoces, porque tú has encendido mi ira furiosa y arderá para siempre. Maldición sobre el hombre que confía en los hombres, quien apoya su brazo en la carne, en él cuyo corazón se aparta de Yahweh. Él será como el tamarisco en el Arabá, en el desierto. No verá cuando el bien venga, cuando vive con los lugares desolados en el desierto, en la tierra, salada y navidad. Bendito el hombre que confía en Yahweh. Yahweh será su seguridad. Será árbol plantado cerca de agua, extiende sus raíces como junto al río. No teme, porque viene calor y su follaje es exuberante. No está ansioso en un año de sequía, sino que permanece dando fruto. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? Oh Yahweh, escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas para dar a todos de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus diseños. La perdiz empolla sus huevos y que no puso. Como estos son los que se enriquecen injustamente. En la mitad de sus vidas, sus riquezas lo abandonarán. Al final probarán haber sido insensatos. Trono de Cabot, exaltado desde el principio en nuestro lugar Kadosh. Esperanza de Israel, oh Yahweh, todos los que te han abandonado serán avergonzados. Aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Yahweh y la fuente de agua viviente. Sáname, oh Yahweh, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi Jalel, mi exaltación. Fin de la paracha. Shabbat Shalom. Berajá.